Ok, buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro espacio más de Sheve Tajín Virtual. En el día de hoy tenemos una charla bastante interesante. Quiero introducir primeramente a Alberto Betito Betesh. Alberto es el presidente de compañía Betesh. Hablábamos inicialmente en la charla de que compañía Betesh fue fundada por su papá desde 1933, o sea que son casi 4 generaciones de una empresa panameña. Y Alberto muy gentilmente nos consiguió a la licenciada Samira Gozaine, directora de Inmigración en Panamá, quien nos contará sobre su gestión. Y por favor, en estos momentos le cedo el espacio a Alberto para que haga la propia introducción. Bueno, buenos días a todos. Buenas tardes, perdón. Espero que todo el mundo esté con salud en su familia y en sus hogares. Para mí es un honor y un orgullo introducir a la licenciada Samira Gozaine, que yo conozco como Sami, que estoy seguro que ella prefiere que le digan eso que licenciada Samira Gozaine. Y cuando digo orgullo es porque estoy introduciendo a alguien casi que de la familia. Samira y yo nos conocemos de hace muchos años, no voy a decir años para que no empiecen a calcular, ¿no? Pero nos conocemos de mucho tiempo atrás, cuando Samira comenzó como asistente legal en una firma muy importante y con el pasar de los años pues se convirtió en mi abogada personal, así que tenemos una relación de mucho tiempo. Y cuando digo familia, también digo que la familia Gozaine ha sido una familia muy relacionada con la comunidad judía de Panamá, porque pues hace muchos años se establecieron en Chiriquí, en la frontera. Y bueno, mi papá, y así mismo también comentaba Ezra al principio del conversatorio, pues de que tuvimos relaciones comerciales desde entonces. Y cuando digo honor, lo digo con honor porque conozco muy bien que Samira ha sido una miembro, su familia pues fue fundadora del partido PRD. Samira ha sido una activista muy activa en el partido, así que aparte de por su experiencia legal y su experiencia en temas migratorios, pues el puesto de director de migración también viene después de muchos años de haberle dedicado pues alma y cuerpo al partido. Así que ese es mi preámbulo. Estoy seguro que cuando ustedes escuchen a Samira se van a sentir igual de en casa que me siento yo cuando hablo con ella. Así que no más preámbulo. Gracias, mi querido don Alberto. Gracias, Ezra y Eli. Realmente sí, don Alberto para mí es parte de mi familia, tantos años de conocernos y de compartir muchas cosas juntos. Su papá, que en paz descanse, siempre lo tengo muy presente en mi corazón. Y bueno, tenemos una relación muy grande y vinculada siempre. Somos primos hermanos, mis padres de Líbano. Mis abuelos llegaron a Panamá hace muchos años. Nació mi madre y mi tío Camilo Gozaine, que muchos de ustedes deben conocer acá en Panamá. Así que nosotros todos somos panameños y somos primos hermanos. Así que gracias por esta oportunidad. Para mí realmente estar a cargo del Servicio Nacional de Migración, además de ser un honor que me ha concedido el señor presidente de la República, para mí ha sido un reto personal muy grande porque, como le decía ahora unos minutos antes, no es solamente lo que aparenta ser migración allá afuera, sino que una vez que te sientas aquí, los retos de seguridad, especialmente de seguridad nacional, que enfrentamos y a los cuales yo como abogada no estaba realmente expuesta antes de sentarme aquí, pues son muchos. Quiero compartir con ustedes, primeramente, la visión que tiene el señor presidente de lo que será migración después que nosotros terminemos el gobierno, si Dios quiere. Lamentablemente esta pandemia ha cambiado un poco las reglas y la forma en que se están dando las cosas, porque hace que todo tenga que ir un poquito más lento de lo que todos pensábamos. Nosotros realmente la visión que tenemos como partido y como Estado para migración es una migración moderna, que todos sus trámites sean digitales. El sistema de migración, tal y como lo hemos encontrado, lamentablemente es muy manual. Eso exige que muchas personas tengan que venir aquí diariamente a hacer largas filas, que ustedes perfectamente pueden ver cuando pasan por acá, o a veces inclusive tal vez muchos de ustedes o familiares o amigos tuvieron que hacer al venir a migración.
Nosotros desde el día 1 que llegamos aquí, ese fue nuestro primer reto, permitir que fueran los accesos mucho más rápidos, para que las personas tuvieran acceso a tu trámite mucho más rápido y pudieran tramitar de una manera eficiente. Lamentablemente el mismo sistema tecnológico que tiene migración está obsoleto y estamos ahora mismo en un proceso de definir e identificar los requerimientos de un sistema moderno, nuevo, conectado con el aeropuerto. Creo que la pandemia logró dimensionar la necesidad, porque cuando el presidente me preguntaba cuántos extranjeros hay en Panamá que están saliendo, que deben salir, o en qué hoteles están, pues esa base de datos única con toda esa información no la teníamos y tuvimos que hacer un trabajo muy manual de muchos días, cuando realmente con los sistemas tan modernos que existen hoy día, todo debió haber estado al presionar un solo botón. Entonces, eso ha permitido que nosotros reiteremos un poco más la necesidad de transformar y modernizar. Otra cosa importante de digitalizar todo el sistema de migración, de que los trámites empiecen digitalmente desde las oficinas de los abogados, también da la transparencia y cero corrupción. Cuando nos sentamos aquí, pues las historias que encontrábamos y escuchábamos de tanta gente que nos decía que era objeto de corrupción o de personas que le exigían dinero por hacer un trámite u otro, pues eran enormes y realmente fuimos a poco limpiando un poco la casa, pero sí creemos y estamos muy seguros que si nosotros logramos hacer un sistema moderno, digital, que sea todo tecnológico, no va a dar cabida a que nada se demore, porque en esos workflows el director, quien se siente aquí, va a poder ver el transcurrir de un trámite, va a poder identificar dónde están los bloqueos y por qué, y nosotros vamos a poderle poner tiempo a cada trámite y a cada proceso. Entonces, para nosotros esa es una de las misiones más grandes y más importantes, por el lado de seguridad de las instalaciones y por el lado de trámite, es hacer todos los procesos tecnológicos digitales, que ustedes desde su casa o desde su oficina puedan imprimir un estatus migratorio que se requiere para los trámites, y que puedan imprimir los movimientos migratorios, los abogados para los de ellos, y que estemos interconectados con diferentes instituciones en Panamá que permitan que ustedes no tengan que traernos o proporcionar los documentos que el Estado mismo los expide. Todos como instituciones estatales debemos estar conectadas y permitir que esa interconexión nos ayude a comunicarnos mejor y que la justicia o la administración pública para el usuario, que son además nuestros jefes, sea muchísimo más simple y más sencilla, menos papeles. El señor presidente, cuando me dio el honor de tener este puesto, me dijo que fuéramos facilitadores de los procesos. Y él, uno de sus temas en la campaña fue que quitáramos los documentos y los papeles, porque además con eso contribuíamos al medio ambiente, pero también y mayormente facilitábamos los procesos y los hacíamos más sencillos. En la era digital no entiendo por qué tendríamos que hacerlo de otra forma. Entonces, ahorita mismo en migración estamos en un proceso de identificar tecnológicamente los equipos, los sistemas, los módulos que tenemos. Vamos a lanzar una licitación pública para un software migratorio que permita interconectar no solo el aeropuerto de Tocumen, sino todos los aeropuertos del país y todas las fronteras del país. Porque nosotros tenemos áreas fronterizas como por ejemplo Guavito, que a veces la comunicación no es buena porque no hay buen internet o no hay buena señal. Entonces, hacer el énfasis en que queremos una interconectividad que sea realmente eficiente, completa, para que no importa dónde la persona esté, tengamos nosotros conocimiento aquí en la sede principal, en un cuarto especial que va a ser un cuarto de comando y de control, toda la información en caso de una necesidad, de una urgencia, de alguna información especial que requiera, ya sea el señor ministro o el señor presidente, nosotros poder tener esa información a la mano. Igualmente con los embajadores de los países y los cónsules. Cuando llegamos a este puesto, pues tratamos de ser bastante accesibles a los embajadores y los cónsules de diferentes países. La cónsul de Israel conmigo tenemos una buena relación porque lamentablemente hemos tenido algunos sustitos, que se ha perdido alguno que otra persona que venía de Israel y hemos tratado de ayudarla a poder buscarla, darle trazabilidad y
y ayudarla con esa información. Entonces, además de toda la función administrativa, pues también tenemos una función con relación a los embajadores y a los cónsules de los diferentes países que están en Panamá, para ayudarlos a dar trazabilidad a sus ciudadanos que a veces por alguna razón los parientes en sus países no los encuentran o no saben de ellos, entonces se preocupan. Nosotros hemos logrado a través de la Cancillería pues darle ese apoyo a los embajadores, a los cónsules. Tuve un almuerzo muy productivo con la Asociación de Cónsules de Panamá, en donde tuve la oportunidad de conocer a varios de ellos y ponerme a sus órdenes. Realmente esta posición para mí es una posición de servicio, como lo ha dicho el presidente, y para mí es importante poder servir. El otro reto real que encontré aquí es la situación de los migrantes ilegales e irregulares. Les vamos a hacer un poquito la diferenciación, porque a veces las personas no conocen qué significa una cosa y la otra. Los migrantes irregulares son esos migrantes que entran a Panamá a pie. Son los del bendito y famoso flujo controlado. Son los ciudadanos haitianos y los extracontinentales. Algunos que otros cubanos hay en ese grupo. Esos ciudadanos entran a pie por la frontera con Colombia, por la selva del Darién. ¿Por qué son irregulares? Porque son los que vienen sin documentos, vienen con esa migración que las Naciones Unidas han reconocido como un derecho universal de migrar, pero la realidad es que no es una migración regular, es irregular porque no vienen con papeles, no tienen una visa de entrada a los países por los que pasan, sino más bien es la necesidad de huir del lugar de donde vienen, ya sea por guerra o por razones económicas. Estos migrantes irregulares usualmente entran a través de la selva del Darién, porque Colombia tiene un problema muy serio con relación a ya los más de 1 millón venezolanos que tienen. Entonces, a Colombia no le interesa detener el flujo de ellos. Después de casi 8 días que pasan por la selva del Darién, llegan a la frontera nuestra, lamentablemente en una condición muy difícil de salud. Lamentablemente el número de migrantes irregulares han incrementado los niños menores que los acompañan y han incrementado las mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque el sueño de estas personas es llegar a Estados Unidos para una mejor situación económica, como se la han pintado la familia de ellos que están allá. Lo que pasa es que no se han dado cuenta que el mundo ha cambiado y que Estados Unidos ya ha cambiado sus normas. Entonces ellos insisten en atravesar todas estas dificultades y estas penurias a las que se exponen y exponen a su familia porque creen que van atrás de un sueño y de un mundo mejor para ellos, especialmente económico. Entonces, estos migrantes irregulares cuando llegan a Darién después de 8 días de pasar la selva, donde muchos de ellos mueren en el camino, porque en el área de la selva del Darién hay muchos ríos muy caudalosos. Como ellos se duermen a las orillas de los ríos para ayudar en el agua, a lavarse, me imagino yo, a veces vienen las cabezas de agua, ellos están dormidos, se los llevan y no saben nadar, y ha habido muchas muertes. Hubo una intención en un momento de saber el cálculo de cuántas personas podían ser que mueren en la selva en este viaje. Sin embargo, no es posible porque Colombia a Panamá no le manda información con relación al número de personas ni quiénes son los que vienen en ese flujo. Cuando ellos llegan, pues son atendidos por Senafron, que es el Servicio Nacional de Fronteras. Ellos les dan los primeros auxilios. El personal de migración no es suficiente para el área del Darién, porque allá en realidad a través del tiempo es que se ha requerido más personal y el personal siempre ha estado acá en la sede y en los aeropuertos y en las regionales. Así que en Darién, migración realmente tiene poco personal. Eso hace que sea Senafron quien les da los primeros auxilios y las primeras atenciones. Al transcurrir del tiempo nos hemos dado cuenta también que a través de ese flujo migratorio irregular vienen a veces personas que realmente no son inmigrantes, sino que van a través de otros propósitos, ya sea de narcotráfico, de tráfico de personas, de terrorismo inclusive, lo que ha llevado a la necesidad de, conjuntamente con algunas autoridades de otros países, lograr establecer en el Darién un sistema de toma de huellas dactilares de todos los individuos que llegan ahí. Los niños inclusive, después de 12 años, se les toma la información, se les trata de captar los datos biométricos para saber quiénes son los que están entrando a nuestra frontera y asegurar que las personas que sigan el trayecto hacia el norte no sean personas que estén vinculadas a bandas de narcotráfico, ni al trato de personas,
ni al terrorismo, mucho menos. Entonces, hemos detectado a través de esa información que nosotros recopilamos allá en Darién, pues hemos logrado detectar personas las cuales luego son aisladas y dependiendo de la gravedad de los delitos y si son requeridas o no por Interpol, entonces son extraditadas o son expulsadas de Panamá. Entonces, más o menos este flujo siempre es un poco continuo y regular. ¿Por qué? Porque las personas llegan y en un término de 3 días aproximadamente, de 30 días aproximadamente, se mantienen en el Darién. Luego los pasamos a los planes de Hualaca, que es otro albergue que tenemos allá, en donde llevamos toda la información hacia Costa Rica, porque Costa Rica sí nos exige darle la información de quién va a pasar. Por eso se llama flujo controlado. Entonces, nosotros a Costa Rica sí le tenemos que dar una base de datos con la información de todas las personas que van pasando, sus datos biométricos, si son familias, requieren un trato especial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos migrantes irregulares son pasados a través de este flujo controlado a Costa Rica y luego ellos siguen su camino hacia el norte. Hemos tenido en el pasado aproximadamente 25,000 migrantes irregulares que pasan por el territorio de Panamá, porque Panamá no es el lugar de destino de ellos. Ellos realmente van hacia Estados Unidos, van hacia México, van hacia el norte. Así que ellos simplemente pasan por aquí. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Lamentablemente, la pandemia obligó a que un grupo grande de migrantes, casi 2.500, se quedaran varados en el territorio de Panamá. Lamentablemente, los albergues nuestros no tienen capacidad para estas personas, y menos esos números. En Darién las condiciones son bien precarias. Los tenemos ahora mismo en unas carpas que nos ha donado la OIM, la Cruz Roja, CBP de Estados Unidos nos donó unas carpas. Hay unas cabañas que nos han donado las Naciones Unidas hace poco. Las estamos armando para tenerlos allá. Sin embargo, ustedes entenderán que también Darién tiene un clima bastante difícil. Entonces hay un calor extremo, hay mucha lluvia a veces, hay obviamente en donde están, porque tenemos allá 4 estaciones temporales ahora mismo, a veces hay muchas culebras, los niños son picados, es una situación difícil que nosotros estamos tratando de cambiar y de corregir y de ayudar de alguna forma mientras esté en el territorio de Panamá. Sin embargo, los procesos de contratación pública que permiten que nosotros podamos construir un albergue son demorados y son tediosos. Y ha impedido que nosotros respondamos a la necesidad de estos migrantes con la rapidez que las mismas Naciones Unidas y los organismos internacionales nos exigen. La semana pasada estuvimos en una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Panamá. ¿Por qué? Porque en el año de 2002 las leyes migratorias en Panamá exigían que los ilegales fueran remitidos a la cárcel normal y corriente, no un albergue. Este ciudadano ecuatoriano fue detenido en ese momento, puesto en el sistema penitenciario y lamentablemente acusó a Panamá de ultrajes y vejámenes en contra de él. A raíz de esa situación tuvimos una sentencia en el año de 2010 que condenaba a Panamá a dar un trato específico a estos migrantes y a estas personas. Esa sentencia permitió que en tiempos de pandemia con los ciudadanos haitianos se pusiese una denuncia en contra de Panamá nuevamente, diciendo que Panamá estaba deteniendo arbitrariamente a estas personas en el territorio panameño, casi como una detención penitenciaria nuevamente, y que no les estábamos dando la atención ni los alimentos adecuados. Lamentablemente, y les digo lamentablemente, obviamente no hay recursos suficientes que permita que nosotros podamos darle una atención adecuada en una ciudad, en un lugar en donde no existen instalaciones adecuadas. Entonces estamos haciendo lo más que podemos y Panamá realmente se gasta aproximadamente entre 600,000 y 800,000 dólares mensuales de todos los servicios que se le provee a los migrantes irregulares, tanto en el Darién como en los planes de Hualaca, entre los cuales se encuentra salud, alimentación, el CENIAF para darle atención a los niños. Hay pocos niños que no vienen con compañía, o sea, tenemos ahorita mismo 2, pero son jóvenes de casi 17 años. Pero la mayoría vienen con su familia. Los niños que no vienen acompañados, entonces tienen un trato especial a través de la Secretaría de la Niñez y de la Adolescencia. Entonces ellos nos ayudan con ese tema.
SINAPROC también nos ayuda mucho, Senafron, el Senan. A veces hay mujeres que están dándose a luz en lugares muy poco accesibles y tenemos que mandar los helicópteros del Senan para poder traerlos a ellos a los hospitales y que estas personas puedan dar a luz acá en Panamá. El gasto del gobierno panameño es enorme y definitivamente no es suficiente porque las condiciones en las que están, nunca nadie pensó que podrían estar, porque para nosotros siempre eran personas que en un mes entraban y salían de Panamá. Lamentablemente, pues la pandemia tiene otra realidad. El albergue de los Clanes de Hualaca ahorita mismo tiene una población de 840 migrantes. Ahorita, el día de hoy, justamente fui notificada que teníamos una situación muy difícil porque el Ministerio de Salud fue a tomarle pruebas a ellos para saber si existía en la población personas con COVID, para darles su tratamiento, darles su ayuda, poderlos aislar, evitar la propagación, que es lo que estamos haciendo ahora, tratando de cazar el bicho, cazar el virus, para prevenir la contaminación. Sin embargo, estas personas, pues, inclusive se pusieron violentas con el personal de salud. Están desesperados. En la realidad tienen 4 o 5 meses en situaciones que no son las mejores y nosotros nos tratamos de poner en su lugar. El viernes pasado estuvimos con la directora de Migración de Costa Rica y el ministro de Seguridad de Costa Rica, el vicecanciller de Costa Rica y el director de la Policía de Costa Rica. Con nuestras autoridades estaba nuestro ministro de Seguridad, nuestro vicecanciller y el director de Senafron, Oriel Ortega, con nosotros en una reunión binacional allá en la frontera justamente por estos temas, ¿no? Porque se escaparon unos haitianos de nuestro albergue 6 y otros llegaron hasta Costa Rica, no sabemos cómo, y casi 33 de ellos están en la frontera entre Panamá y Costa Rica, a la intemperie, con agua, tienen 9 niños menores de edad, y eso es una situación que pone en peligro la seguridad de ambos países y además la seguridad de ellos mismos. Entonces, tuvimos una reunión bilateral para resolver ese problema y para atender otros problemas que existen entre Costa Rica y Panamá con relación a los carros, a aduanas y a otra serie de temas. Entonces, en esa reunión sí, Costa Rica logró ver que Panamá está haciendo un esfuerzo real por mantener contenida a las personas dentro de los albergues. Sin embargo, por disposición internacional, Panamá no los puede obligar ni los puede detener, salvo aquellos que violen la ley. El día de hoy tuvimos un grupo de 50 personas que estaban tratando de salir del albergue para ir a Western Union a buscar dinero o a dejarle dinero a familiares. Lamentablemente los cercos sanitarios no permiten que nosotros los saquemos tan regularmente como ellos quieran. No entienden esto. Hoy sí tuvimos que advertirle que si se viola la ley de Panamá, pues nosotros como autoridad tenemos la obligación de detenerlos y de proceder a la deportación de ellos. Porque una vez que ellos incumplan la ley, Panamá sí tiene la potestad de deportarlos. O de otra forma, Panamá solo puede permitir el retorno voluntario de ellos si ellos lo quieren así, porque están protegidos por organismos internacionales. Naciones Unidas y la OIM, que se asegura que la migración sea regular y segura. Entonces, pues ese es un problema serio para Panamá porque en un momento donde no estamos percibiendo ingresos, pues tenemos egresos muy altos y muy serios con ellos. Pero obviamente es una responsabilidad que nosotros no vamos a rehuir porque son seres humanos a los cuales nosotros debemos darle atención y ayuda en estos momentos. Ahorita mismo, dime, don Alberto. Tenemos varias preguntas sobre la digitalización y para que estemos un poco más interactivos, no sé si si puedes refrescar un poquito lo del software migratorio, porque tenemos 4 preguntas donde nos dicen en qué momento se pueden hacer trámites digitales y obviamente me imagino que eso va acompañado de la mano de que el gobierno se ha digitalizado en todos estos temas del seguro social y demás, se ha digitalizado más en 15 días que en 15 años, ¿no? Entonces, hay muchas preguntas respecto a eso. Yo sé que tú dijiste algo de un software migratorio, pero no sé si quieres darle un poquito más de detalle. Claro, perfecto. El software migratorio, ahorita mismo estamos elaborando las especificaciones técnicas que vamos a requerir para poder licitar ese software migratorio. Y una vez tengamos entonces el software, vamos a poder implementar algunos módulos entre los cuales va a ser la presentación digital de los trámites.
Y esa presentación digital va a ser desde la oficina de los abogados, porque entonces todos los trámites de migración van a requerir que un abogado los haga y los presente para efecto de mejor control. Cada abogado va a estar registrado, va a tener una tarjeta y las cosas van a ser de una manera no presencial. Cuando la persona venga a migración sea ya para tomarse su carnet. ¿Qué tiempo más o menos? Esperamos un año más o menos tener todo eso más o menos. O sea, el COVID no va a suspender, porque pensaría yo que el COVID debe acelerar. El tema con el COVID es que los procesos están un poco detenidos, porque hasta el 6 de julio se inició nuevamente Panamá para las compras por contratación pública. Entonces, hasta el 6 de julio, pues no podíamos hacer ninguna licitación. Ahora, lo más importante para migración es resolver el tema de los migrantes irregulares por la presión internacional que tenemos. Entonces, esa es una erogación fuerte que tenemos que hacer de esos albergues, tanto en Darién como en Chiriquí, que los tenemos que construir. Y luego entonces está el presupuesto para nuestra modernización tecnológica, que es lo siguiente que haremos. Entonces, más o menos, creo que un año aproximadamente. También están preguntando cómo estos migrantes regulares bajan desde la frontera de Darién hasta Hualaca. ¿Cómo llegan hasta allá? Ok, desde Darién hasta Hualaca sí los llevamos en buses. Ya. O sea que eso lo paga también el Estado, pues. Sí, y algunos de ellos a veces pagan $40, pero el Estado los lleva por el tema de seguridad. Panamá decidió que los tiene que contener por un tema de seguridad, porque ¿se acuerdan ustedes de la crisis de los cubanos en el 2016? Creo que fue. En esa crisis, pues ellos andaban deambulando por las calles y todo el mundo se preocupaba por temas de seguridad, que si podían haber robos, que si estaban en las paradas de buses, que si estaban solos, que si enfermedades. Entonces, por un tema de seguridad, Panamá optó por contenerlos, cuidarlos y pasarlos hasta Costa Rica para que sigan fluyendo. Sami, y ahora mismo, entre el problema que tienen con los irregulares y el tema de digitalización que tú dices que vendría después, ¿en qué estatus están los trámites normales, eso de que pague multa y pague no sé qué, si se quedó más tiempo? ¿Eso se está pudiendo procesar o no? Sí, nosotros dimos, según resolución, permitimos hasta el 31 de octubre, extendimos todos los documentos expirados. Así que cualquier persona que esté en el país con visa de turista que se venció en el tiempo del COVID está extendido hasta el 31 de octubre. Y las multas generadas en este tiempo de pandemia no las vamos a cobrar. Adicionalmente, migración en este tiempo de COVID se puso al día en todos los trámites. Entonces tenemos más de 7,000 expedientes que vamos a notificar. Vamos a hacer una gran feria en el Roberto Durán, empezando la otra semana, en donde vamos a notificar por vía de las redes los números de los resueltos para que las personas puedan ir en grupos de 150 por turno para poderlos notificar y salir de esos 7,000 expedientes. Además, nos van a ayudar con Paco, porque en Paco nosotros vamos a digitalizar los números de resoluciones para que si los para la policía se den cuenta que esa persona está autorizada a salir porque va a ser un trámite, un procedimiento migratorio. Entonces sí estamos agilizando, tenemos una moratoria que hemos solicitado para poder fomentar que las personas vengan a migración y tal vez poderle condonar algo de las obligaciones que deben para poder que se pongan al día. Entonces, si yo hago trabajo doméstico en una residencia y tengo mi carnet para estar en Panamá, pero se me venció el carnet y entonces me para un guardia en la calle, no pasa nada porque estoy automáticamente extendido hasta octubre 30. Hasta el 31 de octubre, es correcto. Perfecto, Sammy, no sé si tú quieres conseguir con el tema. Bueno, ya el tema de los migrantes irregulares, pues es eso, para que tengan la diferenciación. El otro tema es los migrantes ilegales, aquellas personas que vienen a Panamá, que es lo que ustedes están viendo con los nicaragüenses, que tuvimos la crisis hace 2 semanas, que son personas que usualmente vienen a Panamá a buscar trabajo y se quedan aquí, pero no arreglan su estatus. En el gobierno del presidente Martinelli y del presidente Varela, se regularizaron mediante crisol de raza y regularización extraordinaria aproximadamente 180,000 personas. Ese tipo de empleo son las empleadas domésticas, los que atienden en los bares, en los restaurantes, que es el empleo que ahorita mismo está casi inexistente por el COVID. Entonces esa es la gente que está queriendo salir de Panamá porque piensa que no tiene alguna posibilidad, que son como los ciudadanos nicaragüenses. En ese tema, entonces nosotros estamos permitiendo y ayudando a que salgan de Panamá para efecto de que Panamá no tenga esa carga también, porque será una carga en algún momento poder alimentar y proveer por todas esas personas.
que son los nicaragüenses que estamos ayudando a salir ahora. Pero esos son que gente que vino a Panamá a trabajar y después se quedó sin trabajo. Se quedó sin trabajo o tienen crisol de raza o están ilegales en Panamá. Entonces, también que Panamá ha decidido que la inversión, el tipo de personas que quiere traer a Panamá en su migración son aquellos inversionistas. Ustedes prontamente van a ver una nueva ley de inversión que vamos a promover en Panamá para aquellos que hagan una inversión de $500,000, ya sean en inmuebles o otros temas que va a tener la ley, puedan adquirir una residencia en 15 días, inclusive puedan tener un trato expedito en migración, porque lo que queremos es fomentar a los inversionistas, a las personas que traen dinero, a los que van a traer y generar trabajo. Y un poquito coartar esta migración que viene a trabajar a Panamá, porque ya tenemos bastante de eso. Sí, sí, sí. Casualmente estábamos hablando antes de que comenzara la conferencia de esos temas, de que muchos nicaragüenses se habían quedado sin trabajo y no tenían cómo regresar a su país. Eso las embajadas nos están ayudando, pero a veces es un poco difícil. Por lo menos Nicaragua se está demorando muchísimo en permitir el ingreso de sus nacionales a Nicaragua. Ok. Entonces, y el tema de crisol de raza quedaría básicamente eliminado. La única forma de sacar una residencia en el futuro va a ser con una inversión. Porque hay alguien que pregunta cómo puede venir alguien a Panamá a trabajar y residir aquí. Es solamente mediante una inversión. Es una inversión. Hay otros estatus, casado con panameña, países amigos, pero todas esas visas van a requerir algún tipo de inversión, salvo lo de casado con panameña, profesional extranjero. Hay otras posibilidades. Lo que va a dificultarse un poco es venir a Panamá. ¿Por qué? Porque en el aeropuerto cuando usted llega, por ejemplo, un ciudadano nicaragüense, ahorita mismo nada más tenía que dar $500 de solvencia, pero nosotros estamos promoviendo que se levante la solvencia a $1,000 para asegurarnos que la persona, un turista que realmente viene a Panamá a hacer turismo, necesita más que eso para gastar. Entonces, estábamos fomentando un poquito de incrementar la solvencia que se solicita en el aeropuerto para de alguna manera disminuir las personas que vienen realmente en esa migración laboral de la cual ya tenemos demasiado en Panamá. Sí, yo te iba a sugerir también que la inversión fuera menos que 500,000, porque yo creo que vamos a necesitar mucho más inversionistas que... Bueno, desde Presidencia, la Oficina de Inversión, ellos han estado desde el inicio del gobierno haciendo estudios con empresas que se dedican justamente a traer inversión a Panamá y ellos son los que han recomendado los montos, que realmente estos inversionistas que existen en países como Rusia, como China, como Portugal, como Sudáfrica, son con lo que ellos llaman high rollers de alguna forma. Esta visa inclusive se iba a llamar al inicio Red Carpet. Y ellos exigen que sean montos importantes para considerar que realmente se les está dando algún tipo de exclusividad. Ahora bien, existe la visa de solvencia económica propia que se va a mantener con $300. Entonces sí existe una posibilidad para aquellas personas. Hay una visa de inversión agroforestal que es de $180,000. Entonces hay otras posibilidades para aquellos que quieran invertir sumas menores de dinero. Sammy, hay gente que habla de que el Consejo de Seguridad sigue siendo un obstáculo, que mencionan aquí algo sobre la discrecionalidad del funcionario que está trabajando la visa. Ese tipo de cosas son cosas que se pueden mejorar o todavía se mantienen igual. Yo sé que ese Consejo de Seguridad tomaba una vida entera para chequearte a alguien, ¿no? Sí, lo que sucede es que es un tema de seguridad nacional. En realidad, cuando usted se sienta aquí, don Albert, y mira todo lo que implica la seguridad, la gente que está entrando, ustedes se sorprenderían si supieran la cantidad de gente que nosotros impedimos el ingreso a Panamá diariamente. O inclusive personas que detenemos en nuestros puestos de control que son más buscados, que están en listas de Interpol, que son de carteles de drogas, que inclusive están en busca de terrorismo. Entonces, eso exige que las autoridades tengan que investigar a veces por ciertos procedimientos para protección del país y de sus ciudadanos un poquito más. Uno pensaría que con la tecnología esas investigaciones son más rápidas, pero realmente hay investigaciones que son en campo, en los países, y como Panamá no tiene esa especialidad, ese grupo wow de inteligencia que tienen todos los países, entonces dependemos de países amigos que nos ayuden con las investigaciones y por eso es que a veces se toma tiempo estas cosas.
También que las arbitrariedades y los abusos de otros gobiernos han hecho que tal vez nosotros que queremos o tenemos la intención de hacer las cosas un poco mejor, pues hagamos las cosas con más cuidado y más detalladamente. Lo que sí, nosotros aquí como abogada, a mí me cuesta un poquito ver ese punto de seguridad porque aquí hay muchos indicios. A veces no son condenas, sino indicios que se dice que esta persona está en tal cosa o se dice que esta persona pudo haber hecho esta otra cosa y no han sido condenados. Pero Panamá en su ley de migración tiene un artículo, el 50, que permite que Panamá se reserva el derecho de admisión. O sea que toda persona condenada en otro país o investigada en otro país de delitos graves, cuando llega al aeropuerto de Tocumen, es regresada por las autoridades panameñas y no se le permite el ingreso. Ya. Sammy, en cuanto, y quedándonos un poquito ahí en el tema de la visa de inversionista, tengo entendido que hubo un panel donde participaron varios miembros de la comunidad que pues obviamente están fuertemente invertidos en todo lo que es promoción de bienes raíces, etcétera, ¿no? Y pues una de las digamos, esperanzas más grandes que se plasmaron ahí era eso, pues, de que la exportación de Panamá fuera, o la forma de atraer inversionista o inversión a Panamá, y sobre todo con probablemente la sobreoferta que va a haber de bienes raíces, producto de que tal vez los financiamientos sean más difíciles en los meses post pandemia, pues entonces sí sería algo como que cómo podemos nosotros de alguna forma mejorar o de alguna manera hacer más atractivo o más fácil que un inversionista. Y nuevamente yo me voy por el lado de los 500,000, pero yo no sé cuáles son las otras aristas que puede tener alguien que aplica y que entonces el proceso se le demora, o no sé si lo haría a través de un abogado, o pues... Todas las visas estas tienen que ser a través de abogados. Y en verdad el pacto con migración, turismo y la oficina de inversión de la presidencia ha sido que los trámites sean rápidos. Tenemos una oficina especial para los trámites que nosotros llamamos aquí servicios especiales, en las cuales incluiríamos a los inversionistas, dando inclusive la posibilidad de atenderlos en los hoteles. Inclusive se está hablando de la posibilidad que el inversionista, desde donde está, mande los papeles a través del poder al abogado y se haga todo el trámite, cosa que cuando él llegue a Panamá simplemente vamos al hotel o a la empresa a hacerle su carnet cuando es aprobada. Entonces, sí estamos hablando de ser un proceso bastante eficiente para que estas personas se sientan atraídos, además de todas las ventajas que tiene Panamá en su centro financiero. Bueno, esto tiene que ser algo en conjunto, porque muchas personas nos ponen la queja. Sí, nosotros llegamos a Panamá, me das la visa, pero un banco no me abre la cuenta bancaria. Entonces, son muchas cosas que tienen que ir de la mano para que realmente seamos competitivos, porque en Estados Unidos usted abre una cuenta bancaria por internet. Eso es impensable en Panamá. Deposita por internet. Sí, sí, entonces aquí es impensable. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ir un poquito más allá. Tal vez hay mucho temor de algunas autoridades por el hecho que estamos en las listas grises, en las listas negras y todo este tema, pero yo siento que nosotros podemos ser competitivos cuidadosamente, hacer las cosas como en Estados Unidos, que las cuentas se abren. Luego lo que se fiscaliza es la transacción de cada cuenta, pero eso lo tienen que definir definitivamente una mesa técnica de turismo con presidencia, con bancos, para que podamos nosotros estar en la misma página. De nada me sirve a mí hacer el trámite fácil a una persona si la persona no puede abrir una cuenta bancaria. ¿Dónde va a transferir el dinero para comprarle el inmueble? ¿Cómo va a poder hacer la inversión? Entonces es un poco difícil. En conjunto, sí. Sí. ¿Y qué time frame hay para esa visa de inversionista o esa condición de residencia de inversionista? Porque yo sé que ya existía una, ¿no? Sí. Nosotros la reforma que el presidente está ahora mismo revisando, la hicimos bajo liderazgo del ministro de Seguridad, la presentamos, la discutimos. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que hemos eliminado muchos requisitos, hemos puesto requisitos que sean mucho más accesibles y fáciles, donde la inversión es el requisito más importante. Antes usted también requería probar que esa inversión viene del extranjero. Realmente la importancia para nosotros es la inversión.
y es que entre el dinero, que se compren los bienes raíces, que se compre el apartamento, que se deposite la plata y darle un seguimiento. Entonces, ahorita mismo esas leyes están en presidencia siendo verificadas por los abogados del señor presidente allá para verificar cuándo él tenga bien firmarlas, suscribirlas e iniciar entonces los procesos. Ok, ok. También Migración tenía un proyecto de acompañar a turismo, a las ferias que hay a nivel mundial. Lamentablemente, pues la pandemia nos puso en hold, en donde dábamos visas de turista automáticas nada más por ir a la feria, inscribirte en el pabellón de Panamá, con un deseo de ir, de invertir, de visitar y de conocer y realmente traer dinero que lo vamos a requerir mucho para poder recuperarnos de esta pandemia a todos. Ok, ok. Muy interesante. Sammy, entonces otra pregunta también que llegó aquí y no sé si tú tienes algún otro tema que sigue después de los irregulares, pero... Mejor es así, mejor pregúntenme lo que ustedes quieren saber. Ok, ok. Los hijos de residentes legales, es decir, gente que ya adquirió su residencia en Panamá, que vinieron aquí con hijos menores de edad, pero que son nacidos en otro país, cuando ellos cumplen 18 años, ¿se vuelven residentes automáticos de Panamá? No, necesitas tramitarle la residencia a los niños como agrupación familiar o dependiente de residente. Porque acuérdense que ustedes tienen derecho a la nacionalidad panameña, todas las personas residentes. Inicia el derecho para adquirir la nacionalidad 5 años después de tener la cédula E. Así que el momento importante es la cédula E. Por eso es que las personas con regularización extraordinaria y crisol de raza nunca van a poder ser panameños, porque su ley no permite tener la cédula E, la residencia. Varela dejó eso firmado, pero nosotros lo consideramos derogar porque estas personas usualmente no tienen ningún tipo de vínculo con Panamá, nada más vienen es a trabajar. Entonces, el arraigo es algo importante para la residencia. Entonces, yo sí les recomendaría, porque hay muchas personas que no les sacan los documentos a los hijos, porque usualmente en la escuela no se los piden, no es necesario, son menores, que sí le tramiten su residencia, porque ahí entonces los niños tienen derecho a su nacionalidad. Una vez que cumplen 18 años, pueden, si tienen el tiempo necesario, pueden solicitarla. O sea que si un pelado llega aquí de 12 años y pasa 5 años en Panamá, él está registrado con un número de cédula, aunque no tenga mayoría de edad. Él tiene un documento E. No. O sea que un niño que llega aquí a los 12 años tiene que tramitar su documento como dependiente de su papá o de su mamá. Eso le va a dar ya sea un carnet temporal hasta que le den el definitivo, o hay visas como la de país amigo que te da la cédula E enseguida. Entonces, en esos casos, cuando te da la cédula E enseguida, como dependientes, tienes derecho a lo mismo que tu papá o tu mamá. Entonces, esa cédula E, en 5 años, puedes solicitar la naturalización, que es un proceso que es un poquito largo, pero es en ese momento que tienes el derecho para pedirla. Okay. Sammy, y mientras llegue la digitalización, ¿hay alguna forma de que los pagos a migración no tengan que hacerse en cheque certificado y que haya que ir allá a entregar eso? Ahorita mismo estamos tratando de buscar con la caja de ahorro la posibilidad de que se pague en tarjeta de crédito. Sí. Y también con AIG estamos tratando de ver cómo logramos pagar en línea o por ACH, como hace mucha gente, pero estamos en ese tema por el tema fiscal y la ley específicamente que nos ampara, pues no sé por qué, no tiene una opción. Entonces estamos viendo la posibilidad, pero yo creo que prontamente lo que sí se va a poder pagar es con tarjeta de crédito. Ok, ok. Sammy, no sé si te parece, pasamos un poquito a la región. Panamá con el número de casos que tiene y Costa Rica con un número reducido, que ya no es tan reducido porque ya tuvieron que cerrar. ¿Alguno de estos países te ha comunicado, por ejemplo, no quiero recibir gente de Panamá o vamos a dejar a Panamá en stand-by migratoriamente? Realmente no hemos tenido esa comunicación, salvo por Corea, que tuvimos esa comunicación ya como un mes atrás, por los casos y porque acá también se dijo de que Corea tenía muchos casos y que era uno de los países que más casos tenía. Entonces ellos nos aplicaron eso de que a Panamá se les va a solicitar unos exámenes específicos, pero realmente no. Lo que sí es que la región está cerrada. Costa Rica tiene cerrada la frontera, Nicaragua también, Honduras, según conversación con los directores de migración de la región hace 2 días,
todos tienen sus fronteras cerradas, sin embargo sí se están permitiendo retornos voluntarios de nacionales. En Panamá específicamente el decreto ejecutivo habla de que pueden entrar al país todos los residentes y panameños, previa autorización del Ministerio de Salud. Entonces, los extranjeros a Panamá no pueden entrar, salvo por algún tema excepcional que autorice el Ministerio de Salud y posteriormente Migración. Entonces, o sea, de forma fehaciente no ha habido cambios de los, digamos, de los beneficios migratorios que tiene Panamá con ningún país en el mundo. No, no ha existido ningún tipo de cambio ni por los números de... Porque yo siento también de que no existe la posibilidad que vayamos porque están cerrados los aeropuertos. Entonces, creo que esa parte del problema todavía no ha sido contemplada. Vendrá cuando se abran los aeropuertos y ya se diga, pueden viajar indiscriminadamente. Entonces, me imagino que los países tendrán que poner sus reglas y sus exigencias de quiénes que llevar una certificación que no tienes COVID, la certificación va a tener que tener una vigencia de tantos días. Y así sucesivamente, como creo que se va a hacer. Ahora mismo... ¿Hay algo específico sobre eso? Ahorita mismo, algunos países, por ejemplo, Costa Rica, para pasar a algunas personas te pide, específicamente con el tema de los transportistas, que ustedes vieron que tuvimos problemas con los transportistas ticos y los de la región de Centroamérica. Pues Costa Rica, una de las exigencias era que se hicieran los exámenes de COVID, pero el Estado no tiene la capacidad para hacer eso, y entonces se llegó al consenso de que el transportista de Panamá llevara la carga hasta la frontera, ahí descargaba, agarraba el transportista de tico y el tico lo entraba a Costa Rica, donde ellos sí le hacían un examen. Entonces, sí, los países van a poder exigir lo que ellos tengan a bien para que tú puedas ingresar sin mayor problema a su territorio. Ok. Sammy, ahora la pregunta que nos puede hacer ganadores de los Óscares aquí en Chevetajín. ¿Cuándo abren el aeropuerto? Uy, bueno, la información que tenemos nosotros última fue que el 24 de julio, por lo menos el tema operativo nuestro, para que yo pusiera mi personal en el aeropuerto. Tanto es así que Panamá Solidario, Migración tiene 80 funcionarios allá del aeropuerto y ya dimos las instrucciones de que tienen que retornar a partir del lunes que viene. Sin embargo, no sabemos porque van a haber nuevos anuncios del señor presidente en los próximos días si esto se va a dar. Realmente, el aeropuerto de Panamá ha estado abierto porque hemos recibido vuelos de carga humanitario, vuelos de personas humanitarias, vuelos internos humanitarios. Entonces, realmente el aeropuerto no ha estado cerrado. Nosotros siempre hemos seguido trabajando en los aeropuertos de Panamá con las reservas del Ministerio de Salud, las autorizaciones pertinentes, pero gracias a que somos el hub del mundo realmente, hemos mantenido la apertura. Entonces, salvo que el presidente tenga otra información y que haya Aeronáutica Civil haga otro anuncio, supuestamente es el 24 de julio. Y Copa no ha oficializado nada que tú sepas. No, nosotros no tenemos información por parte de Copa. Alguien me dijo extraoficialmente que se iba a mover hasta el 15 de agosto, pero realmente no tengo una información eficaz de eso, ni que sea cierta 100%, no lo sabemos. Y como ustedes bien se han dado cuenta, este virus cambia de un día a otro los escenarios, ¿no? Mi primo Teófilo es médico y está en Houston, en Estados Unidos, estuvo atrapado allá por el COVID. Allá están trabajando, juegan golf todos los días y sigue la vida normal, los moles están abiertos. Entonces, dependiendo de la realidad del momento, no sé el señor presidente qué anuncio va a hacer, pero hasta el momento, el 24 de julio. Ya. Sammy, y una otra pregunta que tenemos aquí, y con eso podemos ¿sabes? Wrap up si te parece, y es, aparte de la visa inversionista, ¿le interesa a Inmigración de Panamá o al gobierno de Panamá atraer talento extranjero? O si hay alguna definición de talento extranjero. Sí, mire, don Albert, a través del Ministerio de Cultura, ese fue un proyecto que se estaba haciendo al inicio, antes de la pandemia también, con relación a escritores, artistas, músicos, definitivamente que sí. Esta pandemia ha traído al tapete la difusión de los médicos extranjeros. En Panamá hay un montón de muchachos extranjeros que estudiaron su carrera en Panamá, terminaron medicina en Panamá, son sobresalientes, pero no tienen la naturalización panameña, no son panameños, por lo tanto no pueden ejercer. Entonces yo pienso que con todo este tema, esto ha traído discusión de muchas cosas que antes no se hablaban. Panamá ha protegido, es muy proteccionista de sus profesiones, tanto así que la Constitución establece que
el comercio al por menor es solo para panameños. Entonces, pues esta situación ha traído una discusión de estos temas y yo espero que tal vez podamos resolver mucho de ellos, pero sí estamos muy pendientes a traer científicos, o sea, todo tipo de persona que pueda atraer aportes a Panamá. Creo que esa es la nueva era de la migración, ¿no? Personas que vengan a traernos cosas, a aportar, atraer, como los inversionistas, ¿no? Que nos vengan a ayudar a seguir creciendo y a convertirnos en mejores de lo que somos. Y yo creo que eso es importante, porque yo creo que ya la cuota solidaridad Panamá la cumplió con los 200.000 permisos que expidieron los gobiernos anteriores de crisol de raza y de regularización extraordinaria, porque la mayoría de estas personas no tienen mayor arraigo, simplemente vienen a trabajar a Panamá. Sí. Entonces creo que es importante que nosotros veamos ahora esta nueva posibilidad de inversión y de aportar cosas nuevas a Panamá. Ahora, Sammy, en ese entorno, el que entró a Panamá por crisol de raza significa que se le puede vencer su tiempo en Panamá y se tiene que ir. Ahorita mismo el máximo es 10 años. Nosotros hemos considerado que definitivamente una persona después de 10 años aquí, nosotros simplemente no le podemos decir, vete, te tienes que ir, porque es que además migración no tiene la capacidad para deportar a toda esa gente. O sea, lo que estaríamos fomentando es que la gente se quede ilegal en Panamá. Claro. Estamos estudiando una reforma a esa ley de crisol de raza y de regularización que lo transforme en alguna otra categoría, ya sea porque tiene hijos panameños, ya sea porque tiene un pequeño negocio, ya sea porque trabaja para alguien en una condición, y ya sea porque tiene un trabajo informal, porque en Panamá hay mucho trabajo informal que también realizan estas personas, que si los chicheros, que si las personas que venden a domicilio. Apetito 24 es un gran ejemplo. Usted vio que había mucho panameño en su casa porque lo mandaron o se quedaron sin trabajo y a ninguno se le ocurrió ser Apetito 24. O sea, la mayoría de las personas en Apetito 24 son extranjeros. Claro. Y usted le pregunta a un muchacho de eso y ganan $1,600 al mes. O sea que no es un mal trabajo. No, para nada, para nada. Y específicamente como ha pasado pues en la comunidad hebrea en Panamá, pues sí, nosotros hemos tenido una migración importante de gente de Venezuela. Y bueno, pues como dices tú, esa infraestructura de Apetito 24 es prácticamente venezolana. Y esa era mi pregunta respecto a que eso se había dado por obviamente la situación que se vivió, que se vive en Venezuela. Entonces, se congeló. Sí, parece que se congeló. ¿Ya regresó? Allá, yo creo que sí. ¿Alberto? Ahí. Sí, yo también. ¿Aló? Sí, ahora sí lo escucho. Ah, que me congelé fui yo. Sí. Bueno, no, yo creo que ya contestaste eso porque me imagino que como hay un grupo importante de gente en la comunidad que vino de Venezuela, pues quería yo entender un poco más, igual como la gente que trabaja en Apetito 24, que es una infraestructura importante hoy en día en el país. Si toda esa gente se tuviera que ir, pues dejaría bienes que tienen en Panamá o algo importante que está pasando en Panamá, y pues yo creo que contestaste con que se está estudiando alguna forma de ya darles la residencia. Sammy, yo no sé si tú quieres agregar algo más. En realidad, don Albert, lo más importante para mí es que sepan que estamos aquí para servir a todo el mundo. Desde que llegué, mi despacho es puertas abiertas. Mucha gente llega aquí a mi oficina y me dice que nunca en 10 años había podido entrar a la oficina del director porque era como una cosa prohibida, pero realmente no. Nosotros sí consideramos que el servicio público es de puertas abiertas. Entonces, cualquier problema, cualquier situación que podamos ayudarle, desde aquí, con gusto, estamos para servir a la patria, al presidente, a Dios, a nuestra familia y a ustedes. Entonces, lo que requieran, pues aquí tienen una amiga. Los amigos de don Alberto son amigos míos definitivamente. Entonces, pues cualquier cosa que necesiten a la orden, estamos aquí. Cualquier recomendación también, cualquier cosa que ustedes vean que no estamos haciendo correctamente, por favor, también déjenos saber, porque nosotros creemos que las críticas constructivas son muy positivas y nos ayudan a seguir mejorando y a crecer. Excelente. Sammy, muchas gracias
para nosotros también es un placer oírte y tener a la directora de Migración presente entre nosotros, pues es nuevamente un honor y un orgullo. Bendiciones por allá, cuídate mucho y pues éxito en tus funciones y ojalá que pronto podamos sacar el pasaporte por email. Ojalá que sí. Chao. Gracias Sí, a muchas todos. gracias, Hasta un luego. placer y de verdad apreciamos todo y lo vamos a tener grabado y le enviamos para que lo pueda ver también. Muchas Gracias, gracias. don Eli. Hasta luego. Gracias mil a Chao. todos. Bye, Gracias, Ezra. Bye. 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 Bye.